Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa. El arte y ciencia de visión y planeación por escenarios es ya esencial para el desempeño y excelencia de clase mundial. En otro módulo del ITC presenté los usos del concepto de escenarios, el proceso de desarrollo y cómo integrar la planeación de escenarios a la práctica gerencial. El aprender procedimientos y principios es siempre importante, pero conocer ejemplos de casos concretos ayuda mucho también. Les hablaré ahora de 3 ejemplos que he realizado con mis clientes, todos en diferentes sectores. Por razones de confidencialidad no estaré mencionando los nombres de las empresas. La primera empresa opera en la industria del desarrollo de juegos y entretenimiento, la segunda en el ramo de la seguridad y tecnología, y la tercera es una empresa de inversiones en el Medio Oriente. La desarrolladora de juegos es una gran corporación multinacional que ha estado en la industria de los juegos por muchos años. En razón de las condiciones rápidamente cambiantes de tecnología, su horizonte de tiempo fue de solo 5 años. Las tendencias identificadas incluyen la atracción al mercado de juego de un creciente número de jugadores casuales que participan en juegos que no requieren el uso de un aparato dedicado. Asimismo, los jugadores permanentes, cuyos números se han mantenido constantes y continúan sin aumento, están ahora interesándose en las experiencias de uso de plataformas múltiples en las que los juegos están disponibles en computadores de escritorio, portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes. Después de una amplia discusión, 2 impulsores claves fueron seleccionados: neutralidad de Internet y desarrollo de juegos dentro de las empresas versus subcontratado por fuera. El primer impulsor, la neutralidad de Internet, requiere cierta explicación. En la actualidad, todo el tráfico que se alimenta a través del troncal principal del Internet es tratado de la misma manera, es decir, ya sea una búsqueda vía Google, una transferencia de un torrente de bits o el envío de un archivo MP3, todos los bits de información tienen la misma velocidad. Esta es la política actual en Estados Unidos. Proveedores de contenido tales como Google, Netflix y manejadores de juegos tienden a beneficiarse de este esquema. Una alternativa es el acceso por niveles, en el que se le da prioridad al tráfico con base en lo que están dispuestos a pagar los proveedores de contenidos. Entre más se paga, más rápido fluye el tráfico. Los proveedores de infraestructura se benefician de esto, ya que ellos pueden tener utilidades crecientes de los proveedores de contenido que pagan más. El segundo impulsor es el grado de preferencia por el desarrollo de juegos dentro de la empresa en un estudio cautivo propio versus fomentar el desarrollo de juegos vía grupos independientes. Los estudios cautivos ofrecen la ventaja de poderles exigir el desarrollo de ciertos juegos que pudieran no ser rentables de inmediato, pero que sirven los intereses a largo plazo del desarrollo de la marca. Por otro lado, se tienen continuamente gastos superfluos y estos desarrolladores de juegos se pueden estancar en su creatividad si siempre siguen la línea de pensar de la empresa. Los estudios independientes, por otro lado, hacen sus propios diseños. Pueden crear juegos más innovadores y ofrecer una gran variedad de talento a la medida. Sus costos iniciales por adelantado pudieran ser altos y pudieran requerir ciertos recursos especializados para ayudarles en sus desarrollos. En el caso de este ejemplo, se decidió por la estrategia corporativa que la empresa continuaría su enfoque en el mercado del jugador permanente y solo buscaría a los jugadores casuales para tratar de convencerlos a hacerse permanentes. Imagínense entonces que habría aquí 4 escenarios a desarrollar. Primero, neutralidad de Internet con desarrollo de juegos interno. El segundo, neutralidad de Internet con desarrollo de juegos subcontratado por fuera. El tercero, acceso por niveles al Internet con desarrollo interno de juegos. Y cuarto, acceso por niveles al Internet con desarrollo de juegos subcontratado por fuera. Aunque no puedo entrar al detalle de estos escenarios como parte de esta presentación, ustedes pueden imaginar que los escenarios de acceso por niveles no serían ventajosos para ellos, a menos que estuvieran dispuestos a aumentar sus costos estructurales y elevar precios. Este aumento en costos pudiera traducirse en menor disponibilidad de capital para desarrollos internos, forzando así a la empresa a depender más en desarrolladores de juegos subcontratados por fuera. Por otro lado,
diversos desarrolladores independientes de juegos en diferentes localidades internacionales con un creciente mercado de jugadores permanentes sería una gran ventaja, especialmente si sus países respectivos persistieran en la neutralidad de Internet. En mi segundo ejemplo, una empresa de tecnología para aplicaciones de seguridad había sido la primera a introducir su producto al mercado hace algunos años. Desafortunadamente decidió no venderle directamente a sus clientes, designó a un director general demasiado enfocado a lo técnico y proyectó una imagen comercial muy indefinida. Perdieron buena parte de su segmento de mercado. Los inversionistas llegaron al punto de considerar cerrar la empresa en el primero o segundo año siguiente. En respuesta a esto, decidieron que un retiro estratégico era necesario. Desarrollé con ellos dos escenarios. El primero enfocado a la continua transición de las versiones analógicas a las versiones digitales de su producto, dentro de un ambiente de continua consolidación de su ramo. El segundo escenario fue el mismo que el primero, excepto que la transición de analógico a digital y la consolidación de su industria ocurrirían a un ritmo más rápido. Su horizonte de tiempo fue de 18 meses a 2 años. Al revisar los escenarios y brechas en el mercado, se dieron cuenta que había diversas oportunidades para aprovechar, incluyendo el ayudar a los clientes a hacer la transición de lo analógico a lo digital y el ofrecer un paquete de servicios más integral que nadie más ofrece en este mercado. Ahora, les doy la buena noticia que esta compañía lleva ahora 3 cuatrimestres seguidos con ganancias. En mi tercer ejemplo, una empresa de inversiones en el Medio Oriente había invertido principalmente en bienes raíces y en servicios relacionados con este ramo. Ellos deseaban diversificar su portafolio financiero para que los retornos de sus inversiones en conjunto fueran más estables con el tiempo, en una estrategia diseñada para compensar los ciclos de altas y bajas de su portafolio actual. Desarrollamos 4 escenarios para ello, siendo los factores impulsores el precio del petróleo, con fluctuaciones basadas en la demanda y disponibilidad de biocombustibles, y el grado de tensión social. El horizonte de tiempo para ellos fue 15 años. En este caso, todos los escenarios desarrollados tuvieron el mismo efecto. Dado que ellos querían invertir en el sector industrial dentro de su país, se dieron cuenta que el consejo de directores de la empresa necesitaba cambiar, ya que no tenían experiencia los consejeros actuales en los nuevos sectores que invertirían. Asimismo, los escenarios desarrollados los encaminó a que invirtieran en sectores que crecerían en situaciones de alta tensión social. Como pueden ver en estos ejemplos prácticos, el tipo de escenarios desarrollados depende de la naturaleza de la organización y sus necesidades actuales. La planeación por escenarios no tiene que ser un proceso complejo, pero sí requiere buena información, un grupo dispuesto a trabajar con esa información y un buen facilitador para coordinar sus opiniones diversas. Las organizaciones tienen muchas opciones de cómo reaccionar y responder a escenarios futuros. Al considerar qué cambios se deberán realizar, las organizaciones deben de considerar 6 puntos de equilibrio. Si los directivos son conservadores en el manejo de riesgos, las decisiones que tomen reflejarán esto. Por otro lado, si los directivos son menos cautelosos y la necesidad de cambio es alta, la organización pudiera equilibrar sus decisiones para mayor efectividad o mayor fracaso. Estas 6 decisiones de equilibrio incluyen: primero, ¿qué tanto cambio se necesita? Segundo, el grado en que la organización seguirá dentro de sus mercados actuales versus incursionar en nuevos mercados. Tercero, si utilizará métodos antiguos y tradicionales de análisis de datos, o si se inclinará más hacia el uso de las grandes bases electrónicas de datos disponibles ahora. Cuarto, el grado en que la organización continuará produciendo lo que sabe versus crear algo nuevo. Quinto, si mantendrá sus actuales sistemas informales y parcialmente automatizados o renovará sus sistemas de tecnología de información, TI y de recursos humanos. Y 6, el grado en que se requerirá un nuevo liderazgo para tener éxito en el futuro. ¿Qué tanto cambio será necesario en una organización? No es algo que se puede determinar por una simple ecuación. Primero que todo, parece obvio que entre más grande sea la brecha entre cómo opera la organización ahora y cómo ésta necesita operar en cierto escenario futuro, mayor esfuerzo de cambios será necesario.
Desafortunadamente, sin embargo, los altos directivos seguido niegan esto y prefieren instituir medidas parciales que en el mejor de los casos solo logran cambios modestos. Diciéndolo de otra manera, hay una diferencia muy clara entre el cambio que se necesita y los cambios que los altos directivos muchas veces están dispuestos a realizar. Lo que un consultor externo ve pudiera ser diferente al consenso de lo que ven los altos directivos. Lo opuesto también puede pasar. Los altos directivos pudieran tener un gran deseo de entrar a un nuevo mercado, quizás solo porque es nuevo y atractivo, o porque todos los demás lo están haciendo. Un análisis objetivo, sin embargo, pudiera sugerir que esta no es buena idea. Muchas empresas han entrado al mercado de China, por ejemplo, solo visualizando 1.000 millones de consumidores con bolsas de dinero para gastar. Muchas de esas empresas han sufrido consecuencias trágicas en este mismo mercado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de equilibrio: mercados conocidos versus no conocidos. Si su organización tiene altos costos de desarrollo en la creación de nuevos productos, una forma fácil de expandirse es vender lo que ya se tiene en nuevos mercados. Si existen mercados relativamente subdesarrollados en ciertos sectores demográficos o geográficos para su producto, el expandirse hacia ellos pareciera ser fácil. Desafortunadamente, rara vez es así de sencillo. Pudiera haber pequeños detalles del nuevo mercado que su organización no conoce que pudieran dificultar significativamente sus ventas. Por ejemplo, una conocida empresa de California en el negocio de lubricantes trató de expandirse a China. Con un mínimo análisis de mercado, sus ventas fueron pobres, por no decir pésimas. Siendo una empresa de un solo producto, no pudo desarrollar fácilmente un nuevo producto, por lo que inicialmente los directivos no sabían qué hacer. Después de integrar un grupo de estudio y realizar un análisis de mercado, sin embargo, ellos descubrieron que podían reempaquetar su producto como un anticorrosivo y sus ventas de inmediato subieron en forma dramática. Otro punto de equilibrio relacionado es si nos debemos aferrar a nuestros productos y servicios existentes o si debemos desarrollar otros nuevos. La innovación en productos y servicios se puede clasificar en tres categorías: innovación incremental, innovación radical e innovación de proceso. La innovación incremental cambia o mejora modestamente la configuración, características o capacidad de lo que una organización produce. Se pudiera hacer el producto un poco más confiable, agregarse cierta particularidad a un costo mínimo o cero, o presentarlo en un tamaño o color diferente. Esto es quizá lo más fácil de hacer por una organización, pero la innovación incremental usualmente se traduce solo en un aumento de ventas incremental mínimo. La innovación radical, como pudiera ser crear toda una nueva categoría de producto, es menos común, quizá tiene un costo final más alto para implementarse, pero también tiene el mayor potencial para generar nuevo crecimiento organizacional. El iPod no fue ciertamente este tipo de producto, ya que en cuanto a sus características era muy poco diferente a sus competidores. Lo que fue la innovación radical en ese caso fueron los acuerdos legales con los productores de música que permiten a los consumidores escuchar sus canciones favoritas legalmente y a un bajo precio. La innovación de proceso, por otro lado, facilita la creación o entrega de un producto o servicio de manera más eficiente. La invención del teléfono inteligente, por ejemplo, permitió al usuario el acceso rápido a su correo electrónico y a todo el conocimiento en el Internet. Regresando al siglo XX, las cajas refrigeradas de remolque permitieron que la cerveza se transportara a largas distancias, fomentando el surgimiento de megaproductores de cerveza. Independientemente del tipo de innovación, la organización debe decidir el grado en que sus escenarios requerirán innovación y cómo invertir adecuadamente. Dos otros puntos de equilibrio están estrechamente relacionados: el cambio del uso de solo la intuición al uso de grandes bases de datos y estadísticas. Una de las revoluciones que surgió del uso del Internet es la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y la transición de qué libros comprar a qué sitios web visitar.
Lo que ahora se conoce como las grandes bases de datos permite a las organizaciones buscar entre megavolúmenes de datos disponibles electrónicamente y extraer relaciones significativas. Desafortunadamente, los directivos muchas veces no aprovechan estos avances porque se aferran a la costumbre de tomar decisiones con su intuición y experiencia solamente. Estas herramientas subjetivas son especialmente útiles cuando el futuro tiende a ser más como el pasado y fácilmente predecible. Sin embargo, muchos de los escenarios que en realidad vamos a vivir todos no están en esta categoría. Por eso estas bases de datos pueden ayudar. Me viene a la mente un ejemplo. Swiffer's, las toallas desechables que se utilizan para limpiar pisos, son utilizadas casi exclusivamente por mujeres para ese propósito. La empresa que las fabrica quería ampliar su uso, cambiando su estrategia de comercialización. Utilizando grupos de estudio de mercado, se dieron cuenta que los hombres son también un mercado potencial para este producto y que éste se pudiera reempaquetar para venderse como producto para limpiar los interiores de autos. El uso de las grandes bases de datos y estadísticas en general no solo involucra la aplicación del nuevo software. Esta es la parte fácil. La parte difícil es convencer a los altos directivos a utilizar esas estadísticas y hacer que esta nueva forma de pensar cuantitativa se integre a toda la organización. Finalmente, y quizá más importante, el equilibrio entre el actual y el futuro liderazgo de la organización debe ser abordado. Si surgen ciertos escenarios futuros, los líderes actuales pudieran no estar dispuestos a aceptar la transición que requiere la organización, ni tampoco preparados o capaces para manejar el éxito si es que éste se logra. Por ejemplo, si los altos directivos solo tienen experiencia en un país, y un escenario sugiere que el ingresar a mercados internacionales es la única forma de sobrevivir, estos tendrán que ser sustituidos. Por otro lado, si un escenario sugiere que es inevitable una época de reducción significativa en ventas y exigible un énfasis en eficiencia, entonces sería apropiado traer altos directivos con destrezas como compactar una organización. Por supuesto que la disposición de los altos directivos de cambiar personal clave es siempre una pregunta abierta. En conclusión, un nuevo mandato requisito de éxito es el poder reaccionar inteligentemente a la dinámica de cambio que enfrentamos ahora a nivel local, regional y global, con sus crecientes grados de complejidad. El integrar la planeación por escenarios a su estrategia de cambio asegurará que usted y su organización se desempeñen con excelencia y estándares de clase mundial. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Dr. Chaudron. Iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera llamada de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Gracias por participar. La pregunta ¿es la excelencia y el desempeño con estándares de clase mundial la solución para el éxito sustentable de las organizaciones hoy en día y hacia el futuro? Sí, pero considero que el cumplir con estándares de clase mundial es un proceso gradual que no está al alcance de muchas organizaciones que no están dispuestas a invertir el tiempo, esfuerzo y recursos requeridos en cada caso. Las organizaciones tienen primero que enfrentar los retos básicos necesarios para dar un buen servicio con los recursos que tienen ahora. Una vez que logren esto de manera consistente, entonces deberán pensar en el desempeño de clase mundial.